Saludos, Dios les bendiga. Le habla José Arroyo y quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica de unos textos que tuve la oportunidad de leer esta mañana en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Y bueno, no resistí el poder compartir con ustedes estos textos bíblicos que dicen lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago capítulo 1 versículo 19 en adelante, la palabra dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar vuestras almas. Cuando leí este versículo bíblico me llamó muchísimo la atención algunas de las palabras que utiliza Santiago en estos versículos bíblicos. Pero antes que nada me llamó la atención el que nosotros primero que todo debemos oír y ser tardos para hablar. En otras palabras, debemos estar pendientes a lo que se nos está diciendo, escuchar, meditar, orar, hablar con Dios antes de nosotros contestar. A veces no hemos escuchado bien y ya estamos contestando y por lo tanto a veces nos airamos porque contestamos antes de tiempo. La otra persona se molesta y refuta lo que estamos diciendo y cuando venimos a ver estamos discutiendo y es realmente porque no nos tomamos el tiempo para escuchar antes de hablar. Dice que la ira del hombre pues no obra la justicia de Dios. Pero entonces el versículo 21, que fue el versículo que más me llamó la atención, habla de que por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y cuando leí la palabra inmundicia, busqué en el diccionario qué es inmundicia. Y me encontré con la definición de la palabra inmundicia, que es suciedad, basura, desperdicio, asquerosidad, porquería, cochambre. Habla de impureza, de deshonestidad, de desvergüenza, libertinaje, obscenidad, vicio. En otras palabras, nosotros tenemos que desprendernos de todas esas cosas que usualmente el hombre que no conoce al Señor, o cuando digo hombre, hablo de hombre y mujer, del ser humano, a veces estamos envueltos en esas cosas, en suciedad, en basura, en cosas sin sentido, en desperdicios, en obscenidades, en vicios. Y la palabra nos dice que tenemos que desechar todas esas cosas de nuestro ser y toda abundancia de malicia y que debemos recibir entonces con mansedumbre la palabra implantada, o sea, la palabra de Dios que ha sido implantada en nuestro corazón porque ahora somos creyentes del Señor, por lo tanto esa palabra está dentro de nosotros y esa palabra puede salvar nuestras almas. O sea, si nosotros dejamos de simplemente ser oidores de la palabra y comenzamos a ser hacedores de la palabra, pues nosotros tenemos la oportunidad de salvar nuestra alma, pero requiere que nosotros primero que nada nos separemos completamente para Dios. En otras palabras, seamos santos. ¿Qué es lo que significa? Separarnos para Dios, separarnos de toda inmundicia, separarnos de toda malicia, de todas estas cosas que obviamente no son de Dios y a Dios no le agradan. Y entonces hacer lo que la palabra nos dice que tenemos que hacer. O sea, no airarnos, escuchar, hablar, ser pacientes, ser amorosos, ser misericordiosos, ser como nuestro Señor Jesucristo es. Y nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra y sigue siendo en el cielo porque está en el cielo a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y eso es misericordia. No tan solo vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario, a sacrificar su sangre preciosa por ti y por mí, sino que ahora está en el cielo, en el trono de la gracia,
a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí para que el enemigo no nos pueda vencer. Gloria sea el Señor. Y entonces esto es sumamente importante, hermanos, porque nos deja saber que ser cristiano no es solamente ir a la iglesia, escuchar la palabra, leerla y ya. No, es escuchar la palabra, leerla y ser hacedores de ella. O sea, hay una parte que requiere que nosotros hagamos algo. Ya Dios hizo su parte, ya Jesús hizo su parte. El Espíritu Santo está haciendo su parte. Ahora nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. Y nuestra parte tiene que ver con desechar todo eso que a Dios no le agrada, todo eso que no sirve para nada. La inmundicia es suciedad, es basura, no sirve, es un desperdicio. Por lo tanto, tenemos que salir de todas esas cosas para poder servirle a Dios como Dios quiere que nosotros le sirvamos y ser hacedores de la palabra. Yo espero que estos textos bíblicos tú los puedas leer en tu casa, Santiago capítulo 1, versículos 19, 20, 21, y que te bendigan tanto como me bendijeron a mí en esta mañana. Son versículos bíblicos que hablan al alma, hablan al corazón y nos dejan saber que nosotros los creyentes del Señor tenemos algo que hacer, tenemos una parte esencial que tenemos que hacer en el reino de Dios y es salir y sacar toda esa inmundicia y toda esa malicia de nuestro ser para poder limpiarnos, separarnos para Dios y entonces poder ser hacedores de la palabra de Dios que está implantada en nosotros y que tiene el potencial de, si nosotros lo hacemos, de salvar nuestra alma. Así que Dios te bendiga en este hermoso día, que la paz del Señor sea contigo y nos vemos en el próximo devocional, si así el Señor lo permite. Bendiciones.